El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Siéntense un momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, seguimos con esta lectura del libro de la sabiduría, que es muy interesante. Yo no sé si han escuchado lo que decía la primera lectura de hoy, pero desvela la intención del corazón del hombre, porque al Señor no se le oculta nada. Sabemos que este libro de la sabiduría, en el fondo, se realiza y toma carne en Jesucristo, porque Él es la fuente de la sabiduría, al que no se le oculta nada, el que tiene conocimiento de todo. Por eso esta primera lectura hablaba de cómo los pensamientos perversos alejan del Señor. Y yo digo, en el fondo esta palabra hoy viene también un poco a denunciarnos, ¿no? Y a ver lo que tenemos en el corazón. Porque esta es la realidad. ¿Cuántas veces pensamos mal del otro al día? ¿Cuántas veces hacemos un juicio equívoco sobre la vida del otro? Y en el fondo, siempre que estamos pensando en el otro, juzgando en el otro, es porque hemos perdido de vista una cosa: la misericordia que Cristo ha tenido con nosotros y la consecuencia de nuestros pecados. Porque quien tiene delante su pecado no abre la boca contra el prójimo, no ciñe sus pensamientos y su corazón al prójimo, sino que examinándose a sí mismo aprende la prudencia. Por eso esta virtud que da el Espíritu Santo de la prudencia, esta virtud cardinal, nos ayuda a poder ver que necesitamos de eso, porque nuestros juicios, hermanos, son equívocos. Nosotros no podemos ver qué es lo que hay detrás de cada persona, su historia, lo que ha vivido, sus heridas, sus daños. Y Dios sí nos ve así como hijos suyos, como criaturas. Es como un padre que conoce a sus hijos y sabe que el mayor no necesita lo mismo que el pequeño, que el de en medio no necesita lo mismo que el mayor. Cada uno tiene sus necesidades, a cada uno se le habla de una manera. Al que lo castigas de una manera no lo puedes castigar de otra. Eso es el conocimiento de un padre que sabe las heridas del hijo. Sin embargo, nosotros con el enemigo solemos ser a veces muy crueles y vamos a tajo parejo. Si el Señor nos tratase así, ¿qué sería de nosotros? Por eso, hermanos, decía que la sabiduría de Dios no entra en un alma malvada. Por eso muchas veces carecemos de sabiduría y discernimiento sobre nuestra vida, porque tenemos el alma ennegrecida, está con una metástasis. Como decimos con el cáncer, pues lo mismo ocurre en el alma. A veces tenemos metástasis en el alma, una metástasis que tiene al alma herida de muerte, y que si no acudimos al doctor, que es Cristo, ¿quién la sanará? ¿Quién limpiará el alma para poder ver con los ojos de la fe? Para que este alma tenga el discernimiento y tenga esta lucidez sobre nuestra vida primero y luego sobre la de los demás. Y el Evangelio de hoy, hermanos, es fortísimo. Seguimos con el suavizamiento que hace, no sé si se dice así, más bien con la suavidad que hace la liturgia muchas veces de la palabra. Porque hoy dice, en esta traducción del leccionario, no se pueden evitar las ocasiones de pecado. La traducción original habla de escándalo, del griego escándalo. Esta palabra que significa ser piedra de tropiezo para el prójimo. ¿Y quién es piedra de tropiezo? Aquel que es un obstáculo para la fe del prójimo. Y ese que es obstáculo para la fe del otro no tiene por qué estar fuera de la iglesia. Puede ser que viene mucho a misa. Puede ser que parece que está muy cercano al Señor. Puede ser que está todo el día delante del Santísimo, que parece que lee mucho la Escritura, pero en el fondo no tiene
la profundidad de la palabra de Dios inscrita en su corazón, porque se convierte en obstáculo para el otro, impedimento. Por ejemplo, precisamente tú, que vienes a misa, ¿no?, que estás aquí, que digamos así estás cercano al Señor, pero luego tu vida es un escándalo para los demás por tu forma de hablar, tu forma de relacionarte, por la relación que tienes con el dinero, que eres un avaro, que eres un escándalo para todos los de alrededor que hablan de ti. Dices, sí, mucha iglesia, pero mira cómo tiene el puño. Parece que se le han pegado los dedos a la palma de la mano, así no puede abrirla. O esa boca que habla de todo el mundo, ¿no? O esa situación de adulterio, o ese estar todo el día delante de los medios tecnológicos, del celular, todo el día pegado a una pantalla, omitiendo el estar con tus hijos, el educarlos, el jugar con ellos. Pues hermano, pensamos que ser escándalo o piedra de tropiezo tiene que ser una cosa así flagrante, ¿no? Piedra de tropiezo pensamos los curas y la pedrastia, ¿no? Eso es ser un escándalo. Ay, tus pecados no. ¿Por qué has minimizado tus pecados? ¿Por qué duermes tu conciencia, la anestesias? Te pones inyecciones de anestesia para tratar de suavizar y sentirte bien contigo mismo. Pero la realidad, hermanos, es que nuestras obras hablan de nosotros. Y muchas veces podemos ser esta piedra de escándalo. Pues esta palabra es hoy para ti y para mí. No solo para los que cometen un pecado público así, ¿no?, flagrante, que obviamente son pecados, como lo que he dicho ahora, la pederastia, por ejemplo, en un sacerdote que está ungido para llevar a la gente a la fe, comete un pecado público y lo que hace es que le quita la fe a la gente. Y la gente empieza a dudar de la Iglesia y de los sacerdotes y de los ministros y de la institución. No estoy diciendo que eso esté bien. Y obviamente que si se arrepiente y pide perdón, el pecado se le perdona, pero obviamente pues ese sacerdote ya no podrá tener relación con los niños. Tendrá que separarse de los niños, ¿no? Porque una cosa es que los pecados se nos perdonen y otra cosa es que si tenemos una herida, un problema en una situación determinada, sigamos estando ahí con la tentación presente y delante para volver a cometer el pecado. Pero hermanos, esto no habla de eso. Ser piedra de escándalo, piedra de tropiezo, es cualquiera que merma la fe del otro con sus acciones, con su vida. Y normalmente los mayores escándalos, los que a la gente alejan de la Iglesia, son por gente que está dentro de la Iglesia. Porque del que no está dentro de la Iglesia, pues ¿qué se puede esperar? No tiene la luz del Evangelio, pero tú que dices tenerla o que crees tenerla, quizá con tu alcoholismo alejas a muchos de la Iglesia. Viendo tu relación con el alcohol, cómo te pones en las fiestas, ¿no? Aquí en el templo eres uno y te vas un domingo a unos 15 años y pareces un caballo desbocado. Y dice, ¿dónde está ese señor que va al templo? ¿No? Y eres la vergüenza de tu esposa, de tu familia, porque pierdes los papeles. Esas cosas son las que hablan de si Dios está en ti o tú estás lejos de eso. Por eso no es cualquier cosa. Por eso habla hoy, hermanos, el Evangelio de la corrección fraterna. Y pocos son los que la hacen. Muchas veces las correcciones que hacemos al prójimo son desde la ira y desde el juicio, para desquitarte del juicio que tienes con el prójimo. Y eres muy bueno para hacerle ver a los demás en todo lo que se equivocan, en lo que no hacen bien. ¿Y por qué no empiezas contigo mismo? Porque digo, la corrección fraterna de la que hoy habla el Evangelio es por amor. Es la corrección por amor. Es cuando tú estás viendo a un hermano tuyo que está por el precipicio, cuesta abajo, sin frenos, que su vida se está hundiendo en el abismo, antes de que ese hermano se destruya en la muerte, tú le hablas desde la caridad, no desde el juicio. Le dices, hermano, te vas a perder como sigas así. Estás tirando tu vida. De eso es de lo que habla el Evangelio. Por eso, hermanos, muchas veces omitimos esto, y esto aquí pasa mucho. Por el afecto criticas los defectos del otro con los demás, pero a él no se lo dices a la cara. Eso se llama hipocresía, fariseísmo y falsedad. Y eso se da mucho en la Iglesia. Como tú te sientes que tienes una supremacía moral porque no tienes ciertos pecados, hablas de todo el mundo, en vez de decirle a la cara cuando verdaderamente ves un error. Ese es el verdadero amor, el que va y corrige al hermano a solas, no haciendo un argüende y un chisme en el barrio y en el pueblo
de esa persona. Eso es el amor, esa es la caridad, eso es lo que hace Cristo contigo a través de su Espíritu Santo, que te va mostrando tus pecados poco a poco y con delicadeza, no te echa la bola hacia la cara. Así actúa el Señor con nosotros, hermanos. Por eso quien ha descubierto esto, como el Señor ha sido médico, ha sido pedagogo, lo ha instruido en su vida con su sabiduría, pues tú puedes tener este don del Espíritu Santo, que es el don de consejo. Y también puedes ejercitar esta corrección fraterna. Y también habla del perdón, hermanos. Esto que dice hoy el Evangelio es imposible para nosotros, porque dice, si tu hermano se equivoca 7 veces al día, en la Escritura sabemos que el 7 es signo de la plenitud, o sea, como si todo el día te estuviera fastidiando, y todas esas veces que te fastidia el día viene y te pide perdón, perdónalo. ¿Quién puede hacer eso aquí? Porque tú una la pasas, 2, 3 ya prácticamente imposible, pero a la cuarta ya lo mandas a la fregada. Pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? ¿Y cuántas veces Dios te ha dicho a ti si eres tonto o qué te pasa? ¿Te ha puesto cláusulas para perdonarte tus pecados? ¿Te ha dicho, no, es que ya es la 29ª vez que cometes lo mismo en este año? Yo creo que ya va bien, ¿no? Te estás pasando de la raya un poco. ¿Dios te ha tratado así? Pues no te olvides de esto, porque quizás eso te hace recibir una naturaleza que no es humana, que es la naturaleza de Dios, y podrás perdonar como Dios perdona. Por eso lo que dice hoy el Evangelio no es una proposición que te haces en tu vida y dices, venga, hoy salgo de la misa y voy a perdonarlo todo siempre. No, eso no puedes hacerlo. Porque tarde o temprano te cansarás, te hartarás y no lo harás. Eso te hará convertirte en un hipócrita, que creyendo que perdonas todo podrás juzgar a todos. No. El perdón que habla el Evangelio hoy es el perdón del hombre que tiene conocimiento de sí mismo, que ha visto lo que sus pecados han provocado en sí mismo y en los demás. Y cuando tú has visto la mella que ha hecho tu pecado, sí, esos pecados que te crees que no tienen ni importancia, ¿no? No es que las masturbaciones las hago a solas en el baño ya, pero estás destruyendo el cuerpo de Cristo. Estás haciendo que el cuerpo de Cristo pierda su santidad con eso que haces a oscuras, en silencio, sin que nadie se entere. Y cuando consumes pornografía, estás haciendo que la industria pornográfica siga enriqueciéndose y se sigan publicando más cosas, y además estás denigrando a una persona que se está exhibiendo, y esa chica que se exhibe joven tiene padres, tiene madre, seguramente hasta tiene marido y tiene hijos. ¿Tú has pensado alguna vez eso? Que cada vez que tú ves a una persona que está haciendo eso, esa persona tiene una familia. ¿Te gustaría que tu hija hiciera eso? ¿Te gustaría que un hijo tuyo se exhibiera así, que lo viera todo el mundo? Todos los pecados, hermanos, tienen una dimensión social y afectan al cuerpo místico de Cristo. Esa es la realidad, hasta lo más oscuro y escondido. Por eso a Dios no se le oculta nada. Por eso cuando tú has visto eso, has reconocido eso y te has sentido perdonado, llamado así, en tu miseria, en tu podredumbre, en tu estiércol, tú no le retienes el perdón al prójimo. Así que si no puedes perdonar y estás endurecido, mira a ver lo que pasa. Porque una de dos, o no has acogido el perdón de Dios en tu vida, el que se te ha dado y se te ha administrado en el sacramento, o nunca has experimentado verdaderamente este perdón. A lo mejor ni siquiera te confiesas. Como tú no perdonas, no crees que alguien te pueda perdonar a ti. Por eso, hermanos, de esto habla. Y a mí me impresiona la sinceridad de los discípulos hoy, que escuchando esto que acaba de decir el Señor, si tu hermano te aflige 7 veces al día, perdónalo. Si te pide perdón, le dicen, aumentanos la fe. Porque para poder hacer eso, son sinceros consigo mismos y dicen, o tienes fe o eso que acabas de decir no se puede hacer. Y el Señor les dice, si es que si tuvierais fe como un grano de mostaza, no es que te la aumente, es que la recibas y te la dé. Porque solo la fe es la única capaz de actuar así. Y ese es el don que se nos quiere dar en la Iglesia. Por eso, hermano, yo no sé tú a qué piensas que se viene a la Iglesia. A callar tu conciencia, a pasar la tarde porque no tienes otra cosa mejor que hacer, te aburres ya viendo telenovelas y te vienes en la tarde aquí a ver la telenovela del Padre Amaro. A ver qué me dice el Padre desde el atril, a ver si me alegra la tarde un poco o no sé a lo que vienes a misa. Pero a la Iglesia se viene a recibir el don de la fe. O sea que si estás aquí es porque la fe tú no la tienes todavía, necesitas recibirla. Porque además la fe se renueva cada día, no es de una vez para siempre. Nosotros creemos la conversión así de San Pablo, Tú quieres ser una mezcla, ¿no?
entre Superman y San Pablo, ¿no? Que por el mundo eres maravilloso y para el mundo eres genial, pero también de la Iglesia eres lo máximo. No, hermanos, la fe es un combate y una lucha diaria, y si no la defiendes, pues la pierdes. Por eso puedes pasarte toda tu vida en la Iglesia y a última hora el demonio te la roba, en el lecho de muerte te la roba, porque el combate estará hasta la última hora. Por eso solo el que está dispuesto a combatir está dispuesto a recibir la fe y a ser cristiano. Por eso pidámosle al Señor hoy que nos dé esto, para que podamos ver lo que dice el Señor. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿has visto el grano de mostaza? Como decimos siempre en la parábola, un grano que lo tienes en la mano y es que no lo ves, como se te caiga al piso lo has perdido. Pero ese grano que es tan pequeño lo plantas y es un matorral tan grande que da un cobijo y una sombra que todas las aves anidan en ella. Dice, si tuvierais ese granito de mostaza, esa cosa, dice, le diríais a ese árbol o a esa montaña, arráncate y vete para allá, y ocurriría. Pues esto que dice Jesucristo, que te parece una cosa así, no, eso es imposible. Cosas mayores has de ver, más que un árbol se mueva, una montaña se mueva. ¿Te parece poco que una persona que está caminito del infierno sea resucitada y pueda experimentar la salvación en su vida? Porque esa es la misión de la Iglesia. Arrancarle al infierno a las personas, al demonio arrancarle las almas. Eso es mucho más que se mueva una montaña o un árbol. Pues a eso estás llamado tú, como cristiano, no solo los curas, las monjitas y los obispos. Porque si tú con tu vida testificas a Cristo, no solo con la boca, sino con tu vida, muchos se acercarán, porque viendo eso les atraerá a la Iglesia y dirán, yo quiero tener esa vida que esta persona tiene, la quiero para mí. Fijaros si la fe es capaz de mover vidas enteras, vidas enteras. Por eso pidámosle al Señor hoy que nos conceda este don de la fe y que no seamos piedra de tropiezo, hermanos, sin caer en la desesperación. Has pecado, te has equivocado, pues no te juzgues tú a ti mismo, entrégale el juicio al Señor. Tú acógete a la misericordia y deja que el Señor te levante y te ponga en camino. Y de ahora en adelante, ten presente esto y trata pues de no ser un escándalo para los demás. Y eso solo se puede hacer mediante la fe, estando apoyado en el Señor, porque la realidad es que nuestras debilidades muchas veces son escandalosas y son más fuertes que nuestra fe. Por eso hay que pedirle al Señor la fe para que nos mantenga firmes en la roca que es Cristo. Pues que así sea.